no es que mezcla el derecho con la moral, lo reconcilia, pero no con una moral arbitraria que le aplicaban los reyes o los condes o la jurisdicción donde se encontraba. Es con una moral positivizada en la norma constitucional a través de principios y valores. Principios y valores que tienen una estructura distinta a las reglas. Entonces, la Constitución, como norma jurídica del Estado constitucional de derechos, reconoce primeramente, en un primer momento, que el derecho es un libro de principios y de reglas. Se reformula la teoría de las normas. El neoconstitucionalismo surge como teoría del derecho después de la Segunda Posguerra Mundial, cuando por primera vez en los procesos de Nuremberg se pensó en romper a las reglas establecidas por el principio de legalidad, porque existe una frase, no siempre lo legal es justo. Y como no siempre lo legal es justo, en Nuremberg Hitler había desaparecido prácticamente las normas con las cuales se podía sancionar los crímenes que él cometió. Y como no podíamos sancionar los procesos de Nuremberg, arbitrarios desde la perspectiva del principio de legalidad, pero nos alimentaron una nueva idea. Puede ser que aplicando la ley estemos cometiendo una injusticia. Y en este tema el legislador es miope, desde mi concepción, el legislador es miope en relación al juez. El legislador crea unas normas en base a hipótesis normativas de conductas humanas que pretende evitar. Y esas hipótesis que hace el legislador en las reglas son constructos abstractos. El juez palpa los casos y las realidades sociales. Y el juez está más cerca de las realidades sociales y por tanto podemos darle al juez la oportunidad de que resuelva. Tiene que haber el control sobre las actividades judiciales, pero el principio de legalidad ataba las manos de los jueces. Por eso, tenemos reglas y tenemos principios como normas jurídicas. No critico las reglas en el tema de desaparecerlas, las reglas son necesarias. Pero los principios son los que le dan sentido a las reglas. Si yo creo una regla, tiene que ser en base a un principio, para optimizar un derecho. Las reglas tienen como estructura el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. El supuesto de hecho, que es una hipótesis de la norma sobre una conducta humana que el derecho va a regular. Por ejemplo, el tipo penal de asesinato. Matar a otra persona. Y ese supuesto de hecho tiene una consecuencia jurídica que es precisamente una pena, el ejercicio del poder punitivo del Estado que restringe una libertad. En efecto, las reglas mencionan conductas humanas, tanto en el derecho penal, en el derecho civil, en el derecho administrativo, que para regular la paz social y la justicia se pretenden evitar. Y la consecuencia jurídica aparece como un medio de coerción. El derecho, a diferencia de la moral, el derecho es coercitivo. Desde la teoría del derecho tiene que ser coercitivo para que pueda ejercitar su cumplimiento. La segunda norma, los principios. En una definición, mezclando un poco a lo que dice Alexis y lo que dice Zagrebleski sobre principios, los principios son mandatos indeterminados de optimización que han de cumplirse en la mayor medida posible. Un principio, a diferencia de la regla, tiene un supuesto de hecho indeterminado, lo cual le permite acercarse a todas las realidades sociales. Mientras a la regla, con una estructura cerrada, mencionaba una conducta humana y la sancionaba, y lo que aquí se criticó también, esa forma cerrada de aplicar las normas, el principio tiene un supuesto de hecho indeterminado y por tanto una consecuencia jurídica. Y al ser un mandato indeterminado de optimización, tiene que cumplirse en la mayor medida posible. Yo puedo garantizar el derecho a la salud, el Estado ecuatoriano puede garantizar el derecho a la salud de los ecuatorianos en distintos grados de optimización. El Estado puede garantizar el derecho a la educación, por ejemplo, haciendo que el acceso a las universidades para elegir una carrera profesional sea gratuito. Pero también puede ejercitar el derecho a la educación de los ecuatorianos, dándonos el acceso a los posgrados gratuitos. Pero también puede ejercitar nuestro derecho a la educación apoyando a los estudiantes universitarios con recursos económicos, con libros, con materiales que necesitan precisamente para la educación.
los derechos fundamentales pueden cumplirse en distintos grados, precisamente por ser principios. Los tipos penales, los delitos, las normas procesales del derecho procesal son reglas. Los derechos constitucionales son principios. Y quiero recalcar en esto, quiero ser enfático. Pueden cumplirse en distintos grados. Y ese es el reto del Estado, precisamente del Estado constitucional de derechos, en reconocer los derechos fundamentales, no solo en el goce, sino en el ejercicio, y en la mayor medida posible. Tenemos un derecho fundamental, digamos, a la propiedad, o digamos a la educación. Esa es una declaración meramente formal. El ejercicio de los derechos fundamentales es precisamente que los ciudadanos y las ciudadanas puedan gozar de ese derecho en las relaciones sociales, no en la declaración de la norma. Podemos declarar en el Estado ecuatoriano un derecho a la educación, pero limitar en la práctica de las políticas públicas el acceso al tercer nivel. Eso es incoherente desde la óptica del ejercicio de los derechos fundamentales. Esta idea, y la segunda idea, es precisamente garantizar ciertos derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son aquellos derechos sin los cuales la persona no puede ejercitar su desarrollo de su personalidad dentro de la convivencia social. La convivencia social no es otra cosa más que el ejercicio de los derechos fundamentales. ¿Y cómo ejercitamos esa convivencia social, esos derechos fundamentales? A través del Estado. Es el primer obligado jurídico a garantizarnos nuestros derechos. La segunda idea de Constitución como norma jurídica dentro del Estado constitucional de derechos es la aplicación directa de la norma constitucional. Un juez no necesariamente debe tener una regla para ejercitar un derecho constitucional. Esto es un criterio que en nuestro país ha sido superado. Ya podemos ejercitar los derechos constitucionales sin necesidad de una norma de inferior jerarquía que nos permita garantizar el principio de aplicabilidad directa de la norma constitucional. Y este principio alimenta una teoría dogmática que es precisamente el efecto irrigación, que lo plantea Prieto Sánchez. La Constitución como norma jurídica tiene que irradiar sobre el ordenamiento jurídico. Irradia sobre el ordenamiento jurídico condicionando, primero, el control de constitucionalidad. En Ecuador existen diferentes sistemas de control de constitucionalidad, el control de constitucionalidad concreto y el control de constitucionalidad difuso. El control de constitucionalidad concreto es el modelo kelsiano de la Europa continental, que plantea que la Constitución controla las leyes, pero ese control de la constitución de las leyes lo hace un organismo central, mientras que el control difuso plantea que todos los jueces pueden controlar la constitucionalidad de una ley. El efecto de irrigación consiste en que se controle la constitucionalidad de la ley. Por tanto, la Constitución irradia el ordenamiento jurídico. Toda norma infraconstitucional tiene que partir de un principio o de un mandato constitucional. Y la cuarta idea es la teoría de la divergencia. La teoría de la divergencia nos hace alusión a una realidad social que vivimos aquí en nuestro país y en todo el mundo en realidad. Al momento de ejercitar una acción procesal o al momento de ejercitar nuestros derechos por vía judicial, existe un gran problema: la inexistencia de reglas. Los funcionarios judiciales y administrativos muchas veces no tienen reglas para aplicar ciertos derechos. Por tanto, existe una divergencia entre lo que es el ser y el deber ser. Para explicarme un poquito, el ser es lo factible, lo que constituye, lo que es. La idea que quiero expresar es que el deber ser corrige al ser. El deber ser son nuestras ideas como sociedad, que aspiramos en el caso ecuatoriano al buen vivir de un Estado plurinacional y laico. El deber ser es la Constitución, mientras que el ser es la ley. Este es el fundamento dogmático del control de constitucionalidad. El deber ser condiciona al ser a través de funcionarios judiciales, a través de sentencias de funcionarios judiciales, para que se apliquen los mandatos constitucionales.
La Constitución, como norma jurídica, se garantiza en tanto un ordenamiento jurídico sea constitucionalizado. Se ha mencionado aquí las 7 condiciones de la constitucionalización del ordenamiento jurídico. Pretendo mencionar que una constitución rígida es una constitución que no se modifica por procedimientos legislativos ordinarios y impone también la petrificación de los derechos humanos. Esto motiva al reconocimiento de que todos los derechos no solo son de aplicabilidad directa, ni son progresivos. Existe el principio de no regresividad de los derechos. ¿Y eso qué significa? Que si reconocemos un derecho constitucional, no podemos dejar de reconocerlo ni por vía de reforma constitucional. Los derechos constitucionales, para Agostini, deben estar petrificados en la norma jurídica de tal forma que se puedan seguir ejercitando. Tenemos que evitar los retrocesos en materia de derechos constitucionales. Muchas veces, y esto tiene como fundamento el coto vedado y la estrategia de Ulises. Ulises, cuando tenía que regresar a Ítaca finalizada la guerra de Troya, tuvo que pasar por un lugar en el mar por donde había muchas sirenas. Las sirenas con el canto atraían a los marinos. Esto tenía que ocurrir. Sabíamos que íbamos a transitar por esa zona. Entonces Ulises se ató al barco y logró llegar a Ítaca sin ser seducido por las sirenas, por la voz de las sirenas. Lo mismo ocurre en nuestras realidades sociales como el Estado. Nosotros tenemos planteado el reconocimiento de ciertos derechos constitucionales, pero puede ser que ciertas realidades sociales, en el caso ecuatoriano, el auge delincuencial cambió el discurso garantista por un discurso punitivista. Esas realidades sociales modificaron nuestras leyes, nuestras formas de apreciar las leyes, y esto hay que decir. Esas realidades sociales cambiaron un poco el ejercicio de los derechos fundamentales. Eso significa el coto vedado. Los derechos fundamentales están vedados de reforma porque están petrificados en la norma constitucional. La garantía jurisdiccional de la Constitución, quiero mencionar lo que Ferrajoli le declaró estructura de los derechos constitucionales. Todo derecho tiene como estructura el reconocimiento normativo expreso o la carencia de prohibición normativa. El reconocimiento normativo, tenemos derechos constitucionales como la salud y la educación que están constitucionalizados y que están reconocidos por la norma constitucional. O la carencia de prohibición normativa expresa. Puedo votar este papel por el simple hecho de que no está prohibido, porque los derechos parten de un tema de libertad, de ejercitar el desarrollo de nuestras personalidades, de la personalidad dentro de la convivencia social. Entonces, si un derecho está reconocido o esa conducta no está restringida por la normativa, es un derecho que puede ejercitar las personas. La segunda parte de la estructura de los derechos es el obligado jurídico. El obligado jurídico es el encargado de hacer cumplir el derecho constitucional ejercitado por el primer sujeto. El Estado es el primer obligado jurídico a garantizarnos el derecho al trabajo, a garantizarnos el derecho a la salud. Ferrajoli dice que ciertos derechos fundamentales tienen que ser reconocidos, pero tienen que ser ejercitados para todos. Por ejemplo, el derecho a la salud. En Europa, la mayoría de personas, en la clase media, inclusive clase baja, todas las condiciones sociales, de todas las condiciones sociales, se asisten en hospitales públicos. Incluso en Holanda, legislaciones como en Holanda, el aborto se practica en hospitales públicos. Tanto es el ejercicio de los derechos constitucionales en países europeos que se puede practicar un aborto en la legislación holandesa, que se puede practicar una cirugía dental con una consulta que dentro de 3 o 4 días está lista. Es una maximización del ejercicio de los derechos fundamentales. Pero Ferrajoli reconoce que esto tiene un gran coste económico. En efecto, esa gran inversión social europea es lo que tiene a muchos países europeos en crisis económica. Pero ¿cómo se reformula el ejercicio de los derechos
fundamentales, como esto quiero reconocerlo. Esto es el estado de bienestar que mencionaba Luis Ávila, el doctor Luis Ávila al comienzo. El estado de bienestar solo se concibe garantizando en la mayor medida posible. Partimos de la estructura de los principios. En la mayor medida posible, dos derechos fundamentales. La fuerza vinculante de la Constitución se aplica directamente, es vinculante dentro del ordenamiento jurídico y en las relaciones del poder público. La sobreinterpretación de la Constitución, quiero acotar algo muy concreto. Existen dos formas de interpretar la Constitución: el método literal y el método integral. El método literal cuando nos menciona que cuando una norma es clara en su tenor literal, se aplicará estrictamente su tenor literal. Pero el método de interpretación integral, una interpretación conforme a todo el andamiaje del ordenamiento constitucional. Todos los principios constitucionales se interpretan para la solución de un caso concreto. Por ejemplo, existen dos formas de ponderación: la concreción y la abstracción. La concreción es una forma de ponderación meramente de los jueces, mientras que la abstracción, esto lo propone el maestro Atienza, la concreción es una forma de ponderación del legislador, mientras que la abstracción de los jueces. El profesor Atienza nos dice que se crea una norma legislativa o varias normas legislativas y va a ponderar el juez haciendo una abstracción de todas esas normas para generar una consecuencia que es la resolución judicial. En eso consiste también la sobreinterpretación de la Constitución. Una Constitución sobreinterpretada también tiene otra consecuencia, que es precisamente que existan distintas resoluciones judiciales, pero en base a criterios constitucionalmente válidos. Un caso muy ejemplificable, muy práctico, es lo que ocurrió con la cantante Penélope Cruz cuando adoptó una niña cuya madre era prostituta. Esto fue noticia en los medios de comunicación. Esto fue noticia y se afectó el derecho al honor de la legitimada activa de ese proceso constitucional ante el Tribunal Constitucional Español. La Corte Constitucional en Ecuador, el Tribunal Constitucional Colombiano, han formulado criterios. En este caso, el Tribunal Constitucional Español emitió la siguiente resolución: pesa más el derecho a la libertad de expresión sobre el derecho al honor cuando se trate de información pública, pero pesa más el derecho al honor por encima del derecho a la libertad de expresión cuando se trate de información privada. En el caso que se administraba ante el Tribunal Constitucional Español, la adopción de Penélope Cruz ¿era de interés público o de interés privado? Perfecto. Y por ser de interés privado, pesa más el derecho al honor. Pero si el presidente de España hace una rueda de prensa o se reúne con varios presidentes de América Latina, constituye información pública y pesará más el derecho a la libertad de expresión. Esto es un criterio jurisprudencial que se estableció a través de una fórmula de interpretación constitucional. P1, libertad de expresión, pesa más que P2, honor, en la circunstancia 1, derecho a información pública. P2, derecho al honor, pesa más que P1, libertad de expresión, en la circunstancia 2, información privada. La aplicación directa de las normas constitucionales, considero que se ha dicho mucho, considero también la mejor forma de efectivizar el ejercicio de los derechos fundamentales. La primera forma de efectivizar el ejercicio de los derechos fundamentales es que sus operadores tengan este principio de aplicabilidad directa. La interpretación conforme de las leyes y la influencia de la Constitución en las relaciones políticas. Para acortarme un poquito más en esta ponencia,
viernes de noche, entiendo, estamos todos cansados. Quiero concluir, a modo de conclusión, meterme un poco al rol de los jueces dentro del Estado constitucional de derechos. En el Estado legislativo de derechos, el juez era la boca de la ley, Montesquieu. Inclusive el sistema kelsiano del control de constitucionalidad concreto de la Europa central, de la Europa continental, propiamente del sistema kelsiano, planteaba a este organismo central de control de constitucionalidad como un legislador negativo. ¿Esto qué significa? Solo podía inaplicar leyes. El Parlamento tenía legislación positiva y se hacía el control de constitucionalidad a través de este organismo, Corte Constitucional, con legislación negativa. Lo que era inconstitucional dejaba de aplicarse. El rol de los jueces ya no es ser la boca de la ley. Eso desapareció junto con el Estado legislativo de derechos. En el Estado constitucional de derechos, y esto involucra que la Constitución sea más vinculante como norma jurídica, es que el juez sea el intérprete de las normas constitucionales y las aplique en los casos concretos. El juez no solo es legislador negativo, el juez es legislador positivo, por tanto crea normas, crea derechos a las partes, crea derechos a los sujetos procesales. Esto efectiviza la aplicación de la norma constitucional como norma jurídica y el ejercicio también de los derechos fundamentales. Esta legislación positiva, aquí en el Ecuador tenemos un caso muy concreto de la Corte Constitucional, donde declaró inaplicable el artículo 60 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Resulta que para presentar la acción extraordinaria de protección existe un plazo de 20 días desde que se ejecutaría la sentencia. Pasados estos 20 días perdemos el derecho a asistirnos de la tutela judicial efectiva y expedita de nuestros derechos. Resulta que el abogado que patrocinaba un caso presenta la acción después de los 20 días. Es decir, que por un criterio de temporalidad se nos niega el derecho a acceder a una justicia y a la tutela judicial efectiva de los derechos. La Corte Constitucional examinó que había violación de los derechos constitucionales y dijo, un poco parafraseando a Ferrajoli, si los principios le dan sentido a las reglas, yo puedo sacrificar en bien de un principio una regla. La regla era del artículo 60 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Supuesto de hecho, presentas el recurso, la acción extraordinaria de protección dentro del término de 20 días para acceder a ese proceso constitucional. El supuesto de hecho, la consecuencia jurídica, accedes a la justicia. La regla, incumples esos 20 días, no puedes presentar la acción de protección, se inadmite por criterio de temporalidad. ¿Qué nos dice el principio de tutela judicial efectiva de los derechos? Todas las personas, sin discriminación, tienen el efectivo goce y ejercicio del derecho fundamental de acceder a una justicia. La Corte Constitucional sacrificó en ese caso concreto interpartes, la resolución es interpartes, la resolución debió haber sido interpares. El efecto interpartes es cuando solo se aplica el caso concreto entre las partes. El efecto interpares, todas las resoluciones de la Corte Constitucional colombiana, o sea, al menos en tema de procedimientos, en temas de negativas de derechos, restricciones a derechos por ciertos temas de políticas, todas esas resoluciones han sido interpares, con efecto vinculante para todos los casos a partir de aquel. Se inaplicó ese artículo 60, esa regla, en bienestar del principio de tutela judicial efectiva de los derechos. Tenemos otro ejemplo de nuestra Corte Constitucional, la sentencia número 004-13 SAN-CCC 13 de junio de 2013, la primera sentencia adictiva en que se hace una sobreinterpretación de la Constitución en el tema de la reparación ante la vía contenciosa administrativa.
Otro tema muy importante, y mucho más importante que tengamos aplicabilidad directa de la Constitución, es precisamente la independencia de la función judicial y el respeto de las decisiones judiciales. En Colombia, el presidente Álvaro Uribe quiso reformar la Constitución para reelegirse en el poder. Y el Tribunal Constitucional colombiano le dijo no, en democracia no se puede reelegir. Tiene que haber independencia judicial y tienen que respetarse las decisiones judiciales. Más importante que todo el andamiaje dogmático es que en la praxis legal esto se cumpla, a fin de efectivizar nuestros derechos sociales. La lógica del garantismo tiene la universalidad de los derechos, la igualdad y la ley del más débil. El Estado Social de Derechos quiso generar esas desigualdades sociales. El derecho tiene que resolver los conflictos sociales. Y hay desigualdades sociales que no son producto del derecho, pero que el derecho tiene que interesarse en resolverlas. Ahí vienen las medidas de acción afirmativa. Buenaventura de Sousa es uno de los grandes fundamentadores de las acciones afirmativas. Lo que queremos en el Estado constitucional de derechos es ejercitar nuestros derechos constitucionales a través de una constitución como norma jurídica, con efecto vinculante para el ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Muchas gracias por la atención. Bueno, para culminar lo que es este seminario, como les había comentado al inicio de la ponencia de Paul, dado que es una intervención dada por un estudiante, creo yo que sería oportuno de existir alguna reflexión sobre ustedes que son profesionales respecto de lo que acaba de exponer Paul, que sería muy bueno de haber. Podemos sustituirlo por un foro de preguntas, o si un profesional de ustedes quiere dar algún comentario respecto de eso, lo podríamos hacer. Así que si alguien desea. Primero quiero felicitar al estudiante, el profesor, por la conferencia tan brillante que ha hecho sobre el neoconstitucionalismo. Ahora una pregunta, más que una pregunta, una reflexión. Vemos que es muy importante en todo este andamiaje del constitucionalismo la independencia de los poderes del Estado. Tenemos aquí 5 poderes del Estado. Los 3 poderes clásicos de la época de Montesquieu y más poder constitucional, el poder legislativo y el poder de control constitucional. ¿Qué independencia podemos hablar del poder de control constitucional cuando es nombrado directamente por el Ejecutivo? Eso quisiera oír de usted una pequeña reflexión. Desde su origen, desde su nombramiento, y qué solución podríamos dar a este aspecto. Más aún, y también con la crítica general que tenemos de la falta de independencia de la función judicial en general. Entonces, ¿cómo podríamos crear o creer de un neoconstitucionalismo en este manejo de los derechos si no hay independencia judicial? Esa es mi observación. Uno de los grandes principios constitucionales es precisamente la independencia interna y externa entre funciones del Estado. Yo considero que las funciones del Estado pueden contribuirse. La función ejecutiva puede financiar gastos de la función judicial. La función ejecutiva puede financiar gastos de participación ciudadana, pero no intervenir en las actividades de las otras funciones. Es muy distinto cooperación que intervención. Quiero llegar precisamente, esta era la parte final, a ese proceso de reflexión sobre la independencia de la función judicial. En Colombia se prohibió el proceso de reforma para la reelección del presidente Uribe, expresidente Uribe. En Ecuador esperemos que se respeten los candados constitucionales de reforma. Existen 3 candados constitucionales que debe atravesar el Ejecutivo. Y aquí los ciudadanos tenemos que nosotros aquí en Ecuador, Quito es la ciudad de las revoluciones, Quito ha votado presidentes.
Y Quito lo ha hecho porque han habido malos presidentes. Somos ciudadanos críticos y conscientes. Tiene que respetarse los 3 candados constitucionales. El primero, el artículo 84 de la Constitución, que pone a los derechos fundamentales por encima del poder constituyente, único capaz de reformar la Constitución. Hay derechos constitucionales muy concretos, por ejemplo, el tema de la alternabilidad democrática. En democracia tiene que haber alternatividad. Durante el Estado absoluto, los reyes hacían, perdónenme la expresión, lo que les daba la gana, precisamente porque estaban en el poder y seguirán en el poder. Y hacía lo que hacía, el rey tenía al hijo para que consecuentemente sigan en el poder. La alternabilidad en democracia, el respeto de los derechos de la libertad de expresión, por ejemplo, la jurisprudencia, la CIDH, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido clara, por ejemplo, en el caso Kimmel versus Argentina, de que el respeto de los derechos a la libertad de expresión pesa más que el derecho al honor de los funcionarios públicos, muchas veces no por solo el criterio que había mencionado el Tribunal Constitucional Español, el criterio de que sea información pública. Pesa más en el sentido de que puede generar conciencia pública. Y lo que estamos haciendo aquí genera conciencia pública. Lo que usted ha dicho en esta noche genera conciencia en el auditorio. Lo que hemos mencionado el día de hoy genera conciencia pública. La libertad de expresión, la alternabilidad en democracia, son 2 temas que considero deben tratarse muy a fondo en el país, de ahora en adelante. Sí. Más que una pregunta, es una reflexión. En estos 3 días hemos visto la historia de las constituciones, hemos hablado de todas las teorías, ya sea la naturalista, la positivista, la realista. Hablamos hoy del neoconstitucionalismo y sin embargo a mí me llama muchísimo la atención porque esta idea del neoconstitucionalismo nos da ciertas limitaciones a nosotros mismos, porque si nosotros estamos hablando de que vamos a dar la facultad al Estado para garantizar un bienestar social, entonces estamos permitiendo que el Estado también sea ingerente en asuntos que tal vez no le competen. Pongo un ejemplo sobre la salvaguardia, ¿no?, para salvaguardar ese bienestar social. Pongo un ejemplo sobre la ley de arrendamiento que salió. Digamos que ya el Estado, a mi entender, está tomando injerencia en asuntos que considero que no son de bienestar social, aunque aparentemente estén sobre la tela de ese bienestar social. Porque lo cierto es que ninguna medida que toma el Estado lo hace si no es sobre la base de una supuesta política pública o supuesto bienestar social. Entonces, si inicialmente era un límite a la Constitución, la primera Constitución, hablamos de Revolución Francesa, era un límite al poder del Estado, la segunda creo que le ha dado demasiadas coberturas. No se pueden ir a los extremos, a mi entender. Todos los extremos son malos. Ni limitar en exceso, ni sobre la base de un supuesto bienestar social, darle atribuciones al Estado más allá que las que específicamente debe poseer para que vivamos en una sociedad donde el respeto a los derechos sea válido. A veces preponderamos un derecho o una acción para resguardar un derecho que ciertamente no corresponde. Esa es mi teoría. No sé si estamos regresando al inicio de todo el derecho constitucional, que era como siempre un límite al poder. No sé si estamos haciendo teorías de retroceso, y en eso creo que coincido que la historia, con el profesor que estaba antes, la historia no es una danza, a veces retrocesos, y retrocesos importantes. Esa es mi reflexión, más que una pregunta, más que cualquier cosa. Muchas gracias. Agradecemos mucho.
No queda más que agradecer a ustedes, los asistentes, sean estudiantes, abogados de libre ejercicio o funcionarios públicos, pues de ustedes y para ustedes nacen este tipo de iniciativas. Es muy importante tratar estos temas, sobre todo temas de actualidad jurídica, que mucho más que generar controversias o cualquier tipo de situaciones, generen la academia, generen la crítica y sobre todo generen un cambio personal, sobre todo en temas que sean tan importantes. En estos 3 días, es verdad, hemos hablado de muchos temas, de derechos fundamentales, del derecho constitucional en sí. Esperamos nosotros desde la organización que estos temas hayan sido para ustedes de mucho aporte, sea en su vida estudiantil, su vida laboral, y que estos temas no se queden aquí, sino que continúen, que se siga avanzando, sobre todo con el tema del constitucionalismo. Doy por terminado esta jornada académica de 3 días. Nuevamente espero que haya sido de su agrado y cualquier inquietud, cualquier sugerencia, estamos nosotros siempre con los brazos abiertos, sobre todo con sugerencias de profesionales. Muchas gracias.